Bienvenidos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tratar hoy un tema, una historia muy hermosa, como muchas, como todas las que están en la palabra de Dios, que sé que nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Vamos a estar en el segundo libro del profeta Samuel. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta que ustedes obviamente van a responder allá para ustedes mismos. ¿Puede un cristiano, puede un creyente verdadero, un hijo de Dios pecar? La respuesta obvia es absolutamente sí. ¿Y puede un cristiano, un creyente, un hijo de Dios pecar y no sufrir? Absolutamente no. La Biblia llama al rey David un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ser un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer no es alguien que nunca peca. Es alguien que aunque peque, siempre vuelve arrepentido al Padre. Así que usted también puede ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, porque recuerde, lo que hace a un hombre o a una mujer conforme al corazón de Dios es su actitud frente al pecado, es su actitud en el momento en que peca. Pero David, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, todos sabemos que David cayó en bajo, tenebroso, detestable y atroz pecado. Hoy vamos a estudiarlo. Recuerden que cuando Dios pinta un retrato de alguien, un retrato verbal de un hombre, Dios siempre lo pinta en su totalidad. Dios jamás oculta las imperfecciones ni las cicatrices en la vida de sus hombres. La Biblia no oculta las cicatrices de los hombres de Dios. Aquí, repito, vamos a ver hoy una cicatriz en la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero que vayamos al segundo libro de la profeta Samuel en el capítulo 11. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vemos en esta narración que cuando el ejército israelí salió a luchar contra los amonitas, uno de sus archienemigos, David, el rey de Jerusalén, el comandante del ejército israelita, decidió quedarse en Jerusalén. Y esto, mis hermanos, resultó ser una fatal decisión para la vida de David. Lo que Satanás no había podido conseguir durante toda su vida, aquí, mis hermanos, lo consiguió esta vez cuando David se quedó solo en Jerusalén. Bastó solo un momento, bastó solo un instante para que David diera rienda suelta a su tentación, que lo llevaría, como todos sabemos, a caer en ese tenebroso pecado, y que destruiría en la vida de David mucho que él había construido durante toda su vida como un hombre de Dios. El ejemplo de David, mis hermanos, debe ser una advertencia para todos nosotros. Debe ser una advertencia para todo creyente.
para que nunca demos lugar a ser seducidos por nuestros deseos carnales. La ocasión para David, mis hermanos, terminó siendo una experiencia totalmente devastadora para su vida, y no solo para él, sino también para su familia. Qué irónico y qué paradójico, ¿verdad? Que mientras los ejércitos de Israel estaban allá en guerra, derrotando a sus archienemigos, los amonitas, David era allí en Jerusalén derrotado por la tentación y por el pecado. Qué tremenda paradoja. El escritor Matthew Henry escribió, dice que él encontró 3 problemas que pueden llevar a la caída de un líder. Dice: el descuido de su misión, el amor a lo fácil y la inquietud de nuestros ojos. Qué tremenda verdad. Dice el texto que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David, recuerden, David, el comandante de los ejércitos, el capitán de los ejércitos, decidió quedarse en Jerusalén. Ahora, el tiempo en que los reyes salían a la guerra era un tiempo que generalmente en Israel comenzaba también el tiempo de la cosecha. Así que esto nos enseña que hay 2 campos en los que todos debemos estar. Uno es el campo de la batalla y otro es el campo de la cosecha. Si no estamos en uno, debemos estar en el otro. Dios quiere que todo hombre, que toda mujer que ame a Dios, siempre esté comprometido en uno de esos 2 campos. En el campo de la batalla o en el campo de la cosecha. Si no estamos en uno, recuerden, debemos estar en el otro. Pero aquí radicó el problema de David. David no estaba haciendo nada malo en particular quedándose en Jerusalén. Sencillamente, mis hermanos, que falló en hacer lo correcto. La Biblia dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. David falló en que no estaba en el lugar que debía estar con su ejército, como capitán de su ejército, como comandante de su ejército. Estaba en el lugar equivocado. Alguien dijo que un corazón ocioso y una mente ociosa son el taller del diablo. Ojo con eso. Una mente y un corazón ocioso resulta en el taller del diablo. David, repito, debió haber estado con sus soldados en la guerra. Él debió haber estado en la batalla del rey. Era el tiempo en que los reyes, dice la Biblia, salían a la guerra. Pero David no lo hizo. Ahora, ¿qué estaba haciendo David esa tarde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Vamos a ver qué dice la historia. El verso 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba David? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Estaba pereciendo en la tarde en su cama. Al caer la tarde se levantó David de su lecho. Ahora, no estoy diciendo que es malo dormir. No es malo dormir, debemos descansar. Pero se supone, mis hermanos, que debe haber un tiempo para el descanso legítimo. No debemos pasar todo el día en la cama durmiendo. Recuerden, una mente y un corazón ocioso son el taller del diablo. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 24, versos 33 y 34, dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Un principio de Dios, un consejo de Dios. David, recuerden que David era un rey guerrero. David era un soldado, pero resulta que aquí se había quitado su armadura. Ahora,
La pregunta es, ¿por qué David se quitó su armadura? Si era un soldado, él era un guerrero. Se estaba llevando a cabo una batalla y el comandante se quitó su armadura. David, mis hermanos, había tenido tantas victorias, victoria tras victoria tras victoria, que él estaba dando por hecho de que Dios siempre tenía que bendecirlo. Recuerden, estaba dando por hecho que Dios tenía que bendecirlo. ¿Le suena algo natural? Es que Dios tiene. Es que Dios tiene que prosperarme. Es que Dios tiene que enriquecerme. Es que Dios tiene que sanarme. Amigo, ¿quién dijo que Dios tiene? Lo único que Dios tendría era que condenarnos, pero nos salvó. Dios no está obligado a hacer lo que usted diga, lo que usted quiera, lo que usted decrete, lo que usted confiese. ¿Quién dijo? Esto se ha llevado al extremo, ¿verdad? Es que en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Un texto totalmente sacado de contexto. Si eso fuera cierto, mis hermanos, mi abuelita, bueno, ¿qué abuelita? Mi tatarabuelita estaría viva. Porque siempre que se enfermara, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos y decretábamos, declarábamos, confesábamos sobre ella vida, sanidad, y se levantaba de nuevo. O sea, nunca nos moriríamos. Dios no está obligado a hacer lo que usted quiera. David estaba dando por hecho que Dios tenía que seguir bendiciéndolo porque lo había bendecido muchas veces. No es así, mis queridos hermanos. Fíjense, todo esto comenzó con una mirada. Cuando David salió a pasear después de levantarse, de hacer pereza en su cama, salir a pasear, dice, por la azotea de su casa. Todo comenzó con una mirada. Desde la terraza del rey, tal vez, que estaba más arriba, las otras casas, él podía contemplar todas las casas tal vez de abajo, todas las terrazas que quedaban más bajo que su palacio. Y dice que de allí pudo ver a una de las casas vecinas donde una mujer se estaba bañando, tal vez desnuda, pienso yo. No sabemos si esa mujer lo hizo a propósito para que el rey la viera bañarse, no sabemos. Lo que sabemos es que David vio a una mujer hermosa que se estaba bañando en una de esas azoteas vecinas. David se quedó contemplando la hermosura de aquella mujer, dejándose llevar por sus deseos carnales, por sus sentimientos, sin pensar siquiera si esa mujer era soltera o casada. No le importó. Él sencillamente se concentró y se dejó llevar por lo que estaba delante de sus ojos. La imagen que veía en sus ojos oscureció totalmente su mente y su corazón, y no pudo pensar clara ni sabiamente. Permítanme, mis hermanos, decirles qué es el pecado. El pecado, mis hermanos, es muchas veces la combinación de tres cosas en nuestra vida. Una debilidad que tenemos sin ser detectada, una oportunidad inesperada y una vida desprotegida. Eso, mis hermanos, resulta generalmente en el pecado. Una debilidad sin detectar, una oportunidad inesperada y una vida desprotegida. Esta, mis hermanos, es la razón por la que todos debemos cuidar nuestro corazón, proteger nuestra vida, porque nadie de nosotros sabemos lo que puede estar latente saliendo de la congregación nomás o saliendo de nuestra casa. Debemos estar siempre atentos a esa situación. Ahora, alguien podrá decir, no, pero yo no tengo problema porque es que yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios. Y obviamente, como hijo de Dios, pues yo puedo controlar mi carne.
Les recuerdo que carne significa nuestra inclinación por el mal. Mi amigo, su carne, nuestra carne, no ha mejorado un comino. Lo que es carne, ahí está latente en nuestro corazón, todos, desde el Papa para abajo, los profetas, apóstoles, pastores, todos tenemos esa debilidad en nuestro corazón por el mal, todos la tenemos. Así que no se sienta tan seguro, porque todos estamos expuestos a caer en cualquier momento. Esta es la razón por la que debemos orar, como el Señor nos dice en su palabra, cuando decimos: Señor, no nos dejes caer en tentación. Orar para que un manto de protección venga sobre nuestras vidas. No olvide, mis hermanos, que en cualquier momento podemos caer. No olvide que podemos tener una debilidad en nuestra vida sin detectar. Una oportunidad inesperada y una vida desprotegida, y podemos caer en cualquier momento. Ahora, ¿qué más sucedió en esta historia? Verso 3 al 9 dice la palabra de Dios: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David, fíjense, le dijeron que era casada y no le importó. No le importó. Actuó como uno cualquiera, como uno del mundo, como uno que no conocía a Dios, como alguien que no tenía temor de Dios. Mis hermanos, recuerden, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aunque vivimos en este mundo, no somos parte de ellos. Hay algo, o debe haber algo en el corazón del creyente que se llama temor de Dios, que nos impide hacer cosas que los demás hacen sin ningún problema. David aquí, un hombre conforme al corazón de Dios, no le importó que esta mujer era casada. Dice: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Como si eso fuera suficiente, también la señora, ¿no? Solo se bañó, se lavó ya, como si nada, ya quedé limpia. Y concibió, dice, y luego se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David mandó decir a Joab, recuerden que Joab estaba de comandante en la guerra donde David debía estar: envíame a Urías Eteo. Recuerden que Urías era el esposo de esta mujer que estaba en la guerra. Envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Qué preocupado estaba David por su ejército, ¿verdad? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Oh, wow, qué rey tan amable, ¿verdad? Lo mandó a descansar a su casa y le dio un regalo. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Fíjense, usted se dará cuenta que cuando David descubrió que Betsabé estaba encinta, dijo David: wow, aquí tengo un problema, porque esa mujer es casada, y según la ley del rey que ha impuesto, tal vez el adúltero debía morir, y el adúltero era el rey. Entonces David estaba en un tremendo problema. La mujer resultó embarazada, y él obviamente, ¿qué tenía que hacer? Bueno, como cristiano no debería haber hecho esto, pero ya en ese momento, pues él dijo: yo tengo que hacer algo para que el pueblo no sepa que ella está embarazada del rey. Él, ¿qué hizo? Tratar de encubrir el pecado. Lo que muchos de nosotros
tal vez hacemos, ¿verdad? Cuando la embarramos, cuando pecamos, en lugar de ir arrepentidos al Padre, tratamos de encubrir, de esconder el pecado. Él dijo, ¿sabe lo que haré? Pues sencillo, traeré al esposo de Betsabé del campo de batalla, lo mandaré a su casa, pasarán una noche juntos y listo el pollo. Le achacamos el hijo a Urías, a su esposo. Qué sencillo, ¿verdad? Así que él trajo a Urías del campo de batalla. Pero resulta que este hombre Urías no era cualquiera. Este hombre Urías amaba tanto a David y era tan leal a sus soldados que él dijo lo siguiente: yo no puedo estar teniendo romance con mi esposa mientras mis soldados están allá en la guerra muriendo, peleando. No puedo hacer eso. Sería desleal hacer eso con mi ejército. Y entonces, en lugar de irse a dormir con su esposa, dice que durmió a la puerta del rey, a la puerta del palacio. Cuando David supo que su plan no iba a funcionar, pensó: esto se está poniendo difícil, tengo que idear otro plan porque el primer plan me falló. Mis hermanos, recuerden, siempre que nosotros tratemos de cubrir o de encubrir un pecado, de esconder un pecado, eso siempre nos va a llevar a cometer más pecados. Porque para tapar algo, para tapar una mentira, para tapar un pecado, tengo que hacerlo ¿qué? Con otra mentira, con otro pecado. Así que David recurrió aquí a métodos viles para encubrir su pecado, para encubrir su adulterio. Verso 12 y 13. David obviamente craneó entonces otro plan, porque el primero le falló. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas tampoco descendió a su casa. Mis hermanos, este segundo plan de David tampoco le funcionó, porque recordemos que Urías era un hombre con principios, era un hombre con carácter. Tampoco fue a dormir con su esposa, sino que se quedó durmiendo con los siervos en el palacio, porque recuerden, él consideraba que era desleal estar teniendo romance con su esposa mientras sus soldados estaban allá muriendo en la guerra, en la batalla. Cosa que a David no le importó, no le interesó. Verso 14 y 15 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Qué vil, ¿verdad? Qué vil se portó este hombre conforme al corazón de Dios. Qué fácilmente creía David que se podía escapar de la responsabilidad, de su compromiso y de su lealtad a Dios. Urías, mis hermanos, no era cualquier soldado. Su lealtad a David y su lealtad a la nación era inquebrantable. ¿Qué lección más grande dio Urías al rey David? ¿Qué lección tremenda le dio? Al quedarse dormido o al dormir a la puerta del palacio con los siervos antes de ir a su casa. ¿En honor a quién? En honor a sus compañeros, a sus soldados que estaban allá en la guerra, luchando por Israel. Fíjense, mis hermanos, el contraste entre David, el rey, y Urías, el soldado. Urías era un heteo que había sido convertido al judaísmo. David era un israelita, como dice, de cepa, un hombre que había entrado en pacto con Dios. O sea, uno diría, un tremendo creyente, ¿verdad? Pero Urías aquí le demostró lo que es y lo que significa la rectitud. Qué vergüenza que el creyente quebrantara o violara su pacto, mientras que el otro insistió en ser fiel a Dios
y a sus compañeros de milicia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, mis hermanos! Muchas veces que un incrédulo nos dé lecciones de moral, de rectitud a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué gran lección! Este soldado, la responsabilidad, la rectitud y el compromiso, mis hermanos, de Urías resalta frente al egoísmo y la bajeza de David. La actitud de Urías era una actitud que David había perdido en ese momento. Era un plan, obviamente era un plan diabólico lo que David hizo. Un plan concebido en el mismo infierno. Pienso que David nunca se imaginó que llegaría a caer en tan tenebroso y atroz pecado, pero lo hizo. Ahora, Dios le había hablado a David casi durante un año. Dios le había hablado a David, estaba bajo gran convicción, pero David pasó todo un año sin arrepentirse. Pasó todo un año como que haciéndose el loco, que no había pasado nada. Cuán terco. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tal vez estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos viviendo en pecado? ¿Estamos defraudando, deshonrando a Dios? Y estamos calladitos. Tal vez Dios se le olvidó, como no me ha pasado nada. Como Dios no me ha castigado, pues tal vez a Dios se le olvidó. Y pasamos día tras día tras día, como si nada hubiese pasado. David continuó siendo el rey. Él continuó usando una sonrisa tal vez hipócrita y pensando que Dios se olvidó del problema ya, se olvidó del pecado. Mis hermanos, la experiencia de este rey David nos muestra o nos demuestra cuán fácilmente un cristiano, cuán fácilmente un creyente puede llegar a caminar en determinado momento por caminos de maldad. Esto nos debe alertar. Basta una mirada, un pensamiento, una actitud, una llamadita, un abracito, tantas cosas, mis hermanos, para que demos oportunidad al diablo. Mis hermanos, tenga algo presente. Si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios, ungido por Dios, David, el recipiente de una gran bendición de Dios, llegó, mis hermanos, a caer tan bajo, llegó a caer en tan detestable pecado, no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas del maligno. Si eso lo hizo David, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros nos hemos de preocupar que llevamos una vida ordinaria, irregular? ¿Cuánto más nosotros? Si a David le pasó eso, mis hermanos, a nosotros también nos puede pasar con mayor facilidad. Porque recuerden, David era un hombre especial, un hombre escogido por Dios. Miremos el verso 27. Dice, miremos las últimas palabras de este texto. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjense, a Dios no se le había olvidado, a Dios no se le olvida nada. Nosotros somos los que a veces queremos tratar de olvidar las cosas, obviamente que nos conviene, pero a Dios no se le olvida nada. Dice, lo que David había hecho era desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto, mis hermanos, debemos decirlo con todo pecado, con todo pecado.
David sabía que había desagradado a Dios, él sabía, pero repito, se estaba haciendo el tonto, se estaba haciendo el loco. Él en el Salmo 38, David habla de ese desagrado. Bien, Salmo 38, verso 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Dios había comenzado a operar ya en la vida de David. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios peca? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando un verdadero creyente peca? Lo primero que hace Dios, dice ahí en la Biblia, son palabras de reprimenda. Fíjense, Dios habla ahí, David habla de esas palabras de reprimenda. No me reprendas en tu furor. Cuando un hijo de Dios, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios peca, mis hermanos, Dios le reprenderá. Dios le reprenderá. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios peca, ¿sabe qué hace Dios? Dios coloca su dedo o su mano en la herida, en la llaga donde más duele, y le va a decir: esto estuvo mal. No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Mis hermanos, si usted vive en pecado tranquilo y cómodo, si usted está viviendo en pecado y está tranquilo, está cómodo, piensa que Dios se ha olvidado del problema, cualquier pecado que sea, y Dios no lo está reprendiendo, si no hay esas palabras de reprensión como hijo de Dios, la verdad es que alguien dijo: no daría ni la mitad de un aleluya por la esperanza de ir al cielo, porque no creo que sea un hijo de Dios. Salmo 38 dice: porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Un verdadero hijo de Dios, recuerden, un verdadero hijo de Dios, cuando peca, ¿sabe qué hace Dios? Dios lo va a reprender, no tenga la menor duda. Dios lo va a reprender si es un hijo de Dios. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano, dice el Salmo 38:2. Aquí el rey David hablando de ese dolor, de lo que está sucediendo en su vida. Tus saetas o sus flechas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Fíjense, primero hubo palabras de reprimenda, Dios lo reprendió. Hubo aquí flechas de convicción, es decir, como que Dios traspasó su corazón. Dios le dijo: David, lo que tú has hecho estuvo tremendamente mal, tremendamente mal. A su vez, note que él dice: y sobre mí ha descendido tu mano. Fíjense, palabras de reprimenda, flechas de convicción a nuestro corazón y la mano de presión de Dios sobre nuestra vida cuando pecamos como hijos de Dios. Algunos tienen la idea que cuando pecamos como hijos de Dios, Dios simplemente nos desecha, nos aparta de su presencia, de su familia. Mi amigo, si usted cree eso, permítame decirle que lo tiene 180 grados al revés. Cuando usted peca como hijo de Dios, Dios no te desecha, Dios no te hace a un lado. Cuando usted peca como hijo de Dios, Dios pone su mano de presión sobre usted y aprieta hasta que sienta que eso que hiciste estuvo mal, tremendamente mal. David dice: y sobre mí ha descendido tu mano. En el Salmo 51, David menciona que sus huesos han sido batidos. Salmo 51, verso 8 dice: háceme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dios estaba tratando con David. Aquí en los Salmos David lo expresa. Dios estaba tratando con David. David pensaba que a Dios se le había olvidado.
David era un hombre, era un poeta, él hablaba, obviamente hablaba poéticamente y dice, me has abatido, me has aplastado, dice, me deprimes la vida. Ahora, la pregunta es, ¿conoces tal vez esta clase de presión en su vida? La mano de presión de Dios ha descendido sobre nuestra vida. Hay flechas de convicción, hay reprensión en nuestra vida. Mis amigos, si eso está pasando en tu vida como hijo de Dios, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque Dios te ama. Dios no va a permitir que sigas en la misma manera. Si Dios tiene palabras de reprimenda, si Dios tiene flechas de convicción, si la mano de presión de Dios ha descendido sobre nuestra vida, mis hermanos, dile gracias, Dios, gracias por amarme tanto y por no dejarme continuar de esa misma manera. La Biblia dice que si estamos sin reprensión, si estamos sin corrección, no somos hijos de Dios, somos bastardos. Ahí se desvirtúa esa doctrina que, es que Dios es solo amor. Dios no castiga. ¿Quién dijo que Dios castiga? ¿Quién dijo que Dios me va a mandar al infierno por una mentirilla, mi amigo? En algo sí tiene razón. Dios no te va a mandar al infierno. Cada quien se va a ir solito. Cada quien se va solito. Si estamos sin corrección, somos ilegítimos. Nunca hemos sido salvos. Miren, otros hombres en el mundo pudieron haber hecho lo que hizo David y aún cosas peores y jamás sentir lo que David sintió. David estaba sintiendo dolor en su corazón, estaba sintiendo la presión de Dios en su vida por lo que había hecho. Mis hermanos, tengan algo presente. Cuando Dios nos salva, cuando Dios te salva, Él, mis hermanos, nunca te salva o te arregla para que nunca pueda pecar. No es eso. Cuando Dios nos salva, nos arregla que para cuando pequemos no lo disfrutemos más, para que cuando pequemos nos sintamos mal, para que cuando pequemos podamos volver arrepentidos al Padre en arrepentimiento. Ahora, ¿creen ustedes que Dios iba a permitir que David se saliera con la suya, quedara así y nada más? Segunda de Samuel, el siguiente capítulo 12. Vamos a leer el verso 1. Fíjense, David envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, aquí el profeta Natán llegó donde David a visitarlo. Tal vez el rey feliz y contento porque tenía la visita del profeta de Dios. Y el profeta de Dios llega donde David y le cuenta la siguiente historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el encaminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, qué rectitud del rey, ¿verdad? Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, tal vez mirando a los ojos al rey David, le dijo, David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno.
Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjense ustedes lo que pudo haber perdido David. Si eso no le serviría, dijo, le había dado mucho más. Mis hermanos, como ustedes se darán cuenta aquí en este texto, Dios envió a alguien para confrontar a David. Porque recuerden, David llevaba un año calladito, haciéndose el loco, pensando y creyendo que a Dios se le había olvidado el pecado. Ahora, ¿sabían ustedes que es más fácil reconocer la injusticia y los pecados en otra persona que en uno mismo? Eso fue lo que hizo David, ¿verdad? No, ese hombre merece morir. Pero está hablando de una ovejita, de una vaquita. Cuando él había matado a un hombre y le había quitado su mujer. Es más fácil reconocer las injusticias y el pecado en los demás que en uno mismo. Ojo con eso. Los que nos gusta juzgar a todo el mundo y criticar por todo, ¿ya nos examinamos nosotros mismos? ¿Nos examinamos? La Biblia no condena el juicio, ¿no? Simplemente dice que cuando juzguemos, hagámoslo ¿con qué? Con justo juicio. Es decir, tengo autoridad moral para hablarle a alguien y decirle y confrontarlo. Por eso repito, es más fácil juzgar a los demás, los actos de los demás, que los nuestros propios. Las personas en su naturaleza humana tratan siempre de encubrir o de ocultar su propio pecado. Pero ¿saben qué es la palabra de Dios, mis hermanos? La palabra de Dios se encarga de descubrir el pecado. La palabra de Dios se encarga de sacar a la luz nuestro pecado, aún en los ricos y poderosos. Para Dios no cuenta eso. La palabra de Dios se encarga de derribar esas barreras que nosotros levantamos y construimos a nuestro alrededor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice la palabra que la palabra es como una espada de dos filos que entra a partir del alma y el corazón y discierne lo más profundo de nuestra vida. Dios, mis hermanos, trae al arrepentimiento a sus hijos de distintas maneras. Ténganlo presente, de distintas maneras. Dios usa cualquier método con tal de traer a sus hijos al arrepentimiento, cualquier método, como vamos a ver más adelante. Ahora, permítanme decirles cómo Dios se encarga o cómo Dios opera con esta clase de creyentes que pecan y se quedan calladitos, como si a Dios se le olvidaran las cosas. Lo primero que Dios hace es que, recuerden, la convicción. Trata de convencernos, trata de redarguirnos, que nos demos cuenta que hemos fallado. Fíjense lo que dice la Biblia, decíamos, palabras de reprimenda, flechas de convicción a nuestro corazón y la mano de presión de Dios. Dios comienza a presionarnos poco a poco, a ver si reaccionamos, a ver si nos damos cuenta, si recordamos lo que hicimos, que no confesamos. ¿Qué debemos hacer si hay pecado en nuestra vida? Así sea un pecado sencillo, una mentirita por ahí, una mentirilla, una monedita que no es mía, un billetico que no es mío, el bolsillo. Mis hermanos, ¿eso es pecado delante de Dios? ¿Qué debemos hacer si hay esa clase de pecados en nuestra vida? ¿Saben qué? Encarguémonos inmediatamente de ese pecado. Encarguémonos inmediatamente. Recuerden que todos tenemos aquí delante de nosotros una línea imaginaria y cada día nos estamos acercando más allá. No la vemos, pero ahí está. Encarguémonos, mis hermanos, de nuestros pecados. Pongámonos en paz con Dios. Ahora, Dios no trata de vengarse de sus hijos. Dios no es que, Dios va a presionar para hacernos sufrir, no.
No se trata de eso, mis hermanos. Dios trata de corregirnos. Su disciplina, su mano de presión, sus reprimendas son para corregirnos. Como todo papá que ama a sus hijos, lo hace con sus hijos. Ahora, supongamos que no hacemos caso con el primer método de Dios. Supongamos que la convicción no es suficiente. Dios hace uso de otro método que se llama la corrección. Dios tratará de corregirnos, Dios tratará de disciplinarnos, Dios tratará de castigarnos para tratar de corregirnos. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice: yo reprendo y castigo. Algunos que no escuchan esto: castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios castiga, si es necesario, castiga. Y la Biblia dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dura cosa. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No, pero eso Dios son solo palmaditas, son solo caricias, solo nos consiente. Dios castiga y reprende a todo el que recibe por hijo. Ahora, no piense que Dios no va a disciplinarte, no piense que Dios no va a castigarte si estás viviendo en pecado. Dios le dará una tremenda paliza si es necesario, pero Él no va a permitir que sigamos en lo mismo. Mis hermanos, Dios está más interesado en nuestra santidad y nuestra justicia que en que nosotros tengamos un bonito carro, una bonita casa, un buen trabajo, un buen sueldo. Esas son añadiduras para Dios. Dios está más interesado en tu justicia y en tu santidad. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, recuerden, va a hacer lo que tenga que hacer para que entres en esa línea. Dios se preocupa por nuestra integridad. Dios se preocupa por tu integridad. No tenga la menor duda. Y Dios le corregirá adecuadamente, le castigará adecuadamente, no porque no le ame, sino porque le ama. Dios amaba entrañablemente a David. Era un hombre al que Dios amaba. Por eso Dios lo iba a castigar o lo estaba castigando. Así que Dios tiene sus métodos. Dios sabe cómo tratar la vida de sus hijos. La convicción, trata de convencernos de alguna manera de que estamos mal, de que estamos haciendo algo mal. Luego va a tratar de corregirnos, va a haber disciplina, va a haber castigo si es necesario. Pero supongamos que nosotros somos tan duros de servicio que ya tal vez ya Dios ya me castigó, ya pasó, ya no hay problema. Pues mis hermanos, no, Dios no queda ahí nomás. Él usa otro método que se llama la confrontación. De seguro, mis hermanos, de seguro Dios te va a confrontar. Si estás viviendo en pecado, feliz y tranquilo y dichoso, Dios te va a confrontar. Fíjense que aquí Dios trajo la confrontación a David. Dios mandó al profeta Natán para que confrontara a David, a ver si David por última vez se daba cuenta de lo que había hecho, si reconocía su pecado, si reconocía que lo que había hecho estaba espantosamente mal. Dios confrontó a David, porque dijo: David, tú no vas a seguir así, no voy a permitir que continúes fingiendo una sonrisa y viviendo como si nada hubiese pasado. No, Señor. Ahora, yo no sé cómo Dios te va a confrontar. Hay muchas maneras en las que somos confrontados: leyendo la Biblia, leyendo un libro, usa el Señor a alguien para confrontarme, un amigo, el pastor, el cónyuge,
O tal vez sea este mismo mensaje que Dios esté usando para confrontarte por algo que estás haciendo y que debes parar. Pero Dios te confrontará. Dios nos dará todas las oportunidades para que volvamos a Él. Mas vamos a saber sin lugar a dudas que estamos a punto de ser juzgados. Ahora, supongamos que no hacemos caso a estos métodos. Lo pasamos por alto, lo tenemos en poco. Dios dice: bien, he tratado la convicción, he tratado la corrección, he tratado de confrontarlo con alguien y no hace caso. Supongamos que no prestamos atención a eso. Entonces Dios tiene, como se dice en el lenguaje popular, Dios tiene un as debajo de su manga. La última oportunidad, la última opción. Y Dios hace uso de ese as que tiene debajo de su cama, de su manga, que se llama la consumación. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 9 al 13. Ahora, gracias a Dios que David no llegó hasta este punto. Gracias a Dios que David se arrepintió antes de esto, porque Dios le tenía preparado un regalito para David. Miren, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Por fin soltó lo que tenía que soltar, todo lo que tuvo que pasar. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Es decir, también Dios te perdona. Dice: no morirás. Mis hermanos, quiero que entiendan o dimensionen esto, la magnitud de esta declaración. No morirás. ¿Sabe qué significa esto? Mis hermanos, Dios iba a matar a David. Dios le iba a quitar la vida a David, iba a cortar a David. Pero dice: ya no morirás. Dios, oye, estaba listo a llevarse a David. Tremendo, ¿verdad? Usted dirá: pero Dios no haría tal cosa. Si Dios es solo amor. Mi amigo, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay un pecado, mis hermanos, hoy hay un pecado delante de Dios que causa que Dios nos corte, nos lleve. Ahora, ¿cuál pecado es? No lo sabemos. No sabemos cuál pecado es. Solo Dios lo sabe. Así que, como se dice, por si las moscas, tenemos que andar pianito, ¿verdad? Porque no sabemos cuál pecado para Dios cause que nos pueda llevar a su presencia rapidito, antes de tiempo tal vez. Hay un pecado, dice la Biblia, un pecado de muerte. Y ese pecado para David iba a ser de muerte. Dios se lo iba a llevar, pero dice, ¿qué hizo? Gracias a Dios se arrepintió, llegó hasta la rayita. Mis hermanos, si usted como hijo de Dios, como creyente, vive en pecado,
si usted se deleita en el pecado, si usted disfruta del pecado, ¿sabe qué es lo que usted necesita hacer? Ponerse en paz con Dios. Arregle sus cuentas con Dios inmediatamente. Porque recuerde, hay un pecado de muerte y nosotros no lo conocemos. Arreglemos nuestras cuentas con Dios inmediatamente. Mis hermanos, yo les recuerdo algo. Puedo decirlo casi por conocimiento de causa. Esto no es un jardín de juegos. Las cosas con Dios no son un jardín de juegos. Las cosas con Dios, mis hermanos, es algo serio. Algo tan serio que Dios mismo envió a su Hijo a este mundo, sufrió, sangró y murió por nuestros pecados, para que nosotros lo tomemos como un juego. No estamos jugando, Dios no está jugando. Dios, mis hermanos, toma muy en serio nuestra vida. Dios toma muy en serio tu vida. Y por eso Dios quiere y Dios exige que vivamos una vida justa y santa delante de Dios. No lo olvide, esto es en serio. No estamos en un jardín de juegos. La vida, mis hermanos, se va en un segundo. Y solo nos queda ¿qué? Presentarnos delante del Rey. Nada más. El resto se acabó, todo se acabó. Se acabó las preocupaciones, las angustias, las deudas, el carro fino, la buena casa, el iPhone 13, todo eso se acabó. Se acabó. Y nosotros muchas veces, mis hermanos, le estamos dando más atención, más preocupación a esas cosas que al final se van a quedar aquí. Y estamos descuidando lo que realmente tiene valor, lo que nos vamos a llevar. Mis hermanos, recuerden, Dios exige como hijos de Dios, como creyentes, que vivamos delante de Él una vida justa y santa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que un día toda rodilla de todo gobernante, de todo rey, de todo presidente, de todo rico, de todo pobre, de todo creyente y aún de todo ateo, un día tendrá que doblarse delante de Él y confesar con su boca que es el Señor del universo, que es el Rey de Reyes, que es el soberano. Gracias, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la lucidez, por la revelación que tú traes cada vez que estudiamos tu palabra, que oímos tu palabra en nuestra vida. Bendito Dios, gracias porque yo sé que hoy tú nos has hablado, tú nos has traído convicción a nuestra vida, conocimiento, sabiduría, lucidez, entendimiento, para que podamos entender de una vez por todas que las cosas contigo, Señor, son muy en serio. Esto, como decía, no es un juego. Muchos de nosotros tal vez estamos jugando con el Rey soberano, con el Rey de Reyes, con el Creador del universo, viviendo como si Él no existiera, viviendo como si Él no hubiese muerto por nuestros pecados,
como si su sangre preciosa, roja como el rubí, no hubiese lavado nuestra vida, como si no nos hubiese comprado con su preciosa sangre. Tal vez pecamos y lo disfrutamos, o sencillamente lo pasamos por alto. Tal vez pensamos que Dios se olvida de nuestro pecado, que Dios tal vez nos desecha. Pero mis hermanos, no es así. Hoy la palabra nos ha hablado. Hoy Dios ha hablado a nuestro corazón. Hoy hemos aprendido que Él toma muy en serio nuestro pecado. Hoy hemos aprendido que lo que nosotros hacemos que desagrada a su corazón es algo espantoso, es algo malo delante de su rostro. Hoy hemos aprendido que sea cual sea el pecado en nuestra vida, aún un pecado de pensamiento, debemos ponernos en paz con Él. Debemos arrepentirnos y volvernos a Él en arrepentimiento, porque Él nos ama. Hoy nos ama demasiado que no va a permitir que sigamos jugando con Él. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por este alimento que llega a nuestro espíritu, que nos convence, que nos redarguye, que nos confronta, que nos reprende, que trae esas flechas de convicción a nuestro corazón, que trae esa mano de presión sobre nuestra vida, que tal vez presiona donde más nos duele, para que entendamos, para que podamos reaccionar, para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo o lo que hicimos está mal, que estuvo mal delante de Dios. Bendito Dios, permítenos tener esa convicción. Permítenos podernos arrepentir, Señor, delante de ti y apartarnos de ese pecado, apartarnos de esas prácticas, apartarnos de eso que estamos haciendo o que estamos pensando y que está mal delante de los ojos de Dios. Bendito Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque tus misericordias son grandes, Señor, grandes cada día para nosotros, tus hijos. Hoy, bendito Dios, yo te pido, Padre Santo, que seas tú tocando, Señor, hablando a cada corazón. Solo tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces aún lo más recóndito de nuestro corazón, aquellas cosas que están allá tan ocultas, que aún siquiera nosotros mismos tal vez a veces ni recordamos, pero tú sí las tienes presentes, Padre Santo. Permítanos, Señor, volver a ti en arrepentimiento, Señor, y restaurar esa comunión contigo, que por causa de mi pecado, por causa de mi desobediencia, de mi falta de temor a Dios, tal vez se ha interrumpido. Bendito Dios, gracias. Gracias por cada personita, Señor, que ha escuchado este mensaje, porque sé, bendito Dios, que tú le hablarás, que tú le confrontarás, que tú le convencerás, que tú traerás esas flechas de convicción a su corazón para que reaccione, para que se dé cuenta que necesita volverse a Dios, para que se dé cuenta que necesitamos el perdón de Dios, porque tu misma palabra dice que separados de Dios nada podremos hacer. Bendito Dios, gracias, gracias, mil gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.
Dios les bendiga y les guarde en esta semana.